Más adelante en KTVB en español, es el día después de la inauguración del presidente Trump y ahora organizaciones están preparando a la gente indocumentada para protegerse. Ayer también fue el día festivo honrando a Martin Luther King Jr. Te decimos cómo se unió la comunidad. Y ese aire ártico que se mantuvo para comenzar la semana empieza a retirarse. ¿Qué significa eso para las temperaturas para el resto de la semana? Les daré esos detalles en nuestro pronóstico extendido. Gracias por acompañarnos. Las noticias en español empieza ahora. Estados Unidos reclamará el lugar que le corresponde como la nación más grande, más poderosa y más respetada del mundo, inspirando el asombro y la admiración del mundo entero. Donald Trump prestó juramento como el presidente número 47 el lunes. Trump habló sobre su discurso, similar a su primer cita inaugural. Reveló que su agenda será de nuevo Make America Great Again, o en español, hacer mejor a los Estados Unidos otra vez. El senador de Idaho, Mike Crapo, felicitó a Trump por su inauguración. Crapo dijo en una declaración, en parte, llevó a cabo una campaña sobre políticas conservativas que permitirán a nuestra comunidad crecer y prosperar, restaurar la paz de regiones. Continuó diciendo, ese es el poder que ha regresado una vez más a la Casa Blanca. El gobernador de Idaho, Brad Little, también felicitó al presidente Trump. El gobernador Little dijo en una declaración, en parte, el presidente Trump hizo referencia a una revolución de sentimiento o sentido común y una nueva era de luchar para las personas que han construido este país. Estoy preparado para trabajar mano a mano con el presidente Trump y su administración para dejar atrás las disfunciones de los últimos 4 años y marcar el comienzo de la prosperidad y la fuerza para los Estados Unidos. Y con pláticas sobre deportaciones masivas, una organización local realizó un entrenamiento urgente para ayudar a familias en riesgo de deportación. La organización local reunió varios líderes locales y organizaciones para las personas indocumentadas. El entrenamiento brindó informaciones como preocupaciones que tienen muchas personas indocumentadas, cuáles son los derechos que tienen las personas indocumentadas y cómo las organizaciones pueden servir mejor a la comunidad. La organizadora de este evento mencionó que muchas de las organizaciones que tienen voluntarios para ayudar a nuestra comunidad no brindan servicios legales, sino ayudan a dirigir a las personas a los lugares apropiados que cuentan con esos recursos. Mencionó que es importante para esas organizaciones y sus voluntarios tener ese entrenamiento para ayudar a aliviar parte del estrés. Entonces, con estos entrenamientos, porque la mayoría de esta gente son personas que que tienen acceso al radio, son personas que tienen acceso a diferentes programas, son cosas así. Entonces, son personas con influencia también. Entonces, no nomás son personas que te van a ayudar a llenar el papeleo, pero también son personas que pueden ayudarnos a correr la voz de estas cosas para que nos aseguremos que la gente tenga información correcta. Van a tener otros entrenamientos durante el año involucrando varias organizaciones para ayudar a dirigir a la comunidad a los recursos e información correcta. Somos personas que estamos aportando para este estado y para el país. Y ayer no fue solo el día de Martin Luther King Jr., pero aquí en Idaho fue el Día de los Derechos Humanos en Idaho, también conocido como Idaho Human Rights Day. Y para celebrar este día histórico, diferentes grupos de muchas culturas y orígenes se reunieron para celebrar un día de igualdad en el Capitolio de Boise, incluyendo a Antonia Robles, de un grupo de danza local, quien cumple su 2º año participando en este evento con su grupo de danza. Robles dice que es un momento para unirnos. Entonces, venir aquí y compartir en este día que celebramos los derechos humanos, que celebramos ese sueño que tenía Martin Luther King de que estuviéramos todos juntos sin importar el color de nuestra piel. En este día, que es la inauguración también de la presidencia, entonces es venir y demostrar que estamos aquí.
Robles también dice que su danza es una forma de que le puede unir a la comunidad y dice que a veces olvidamos quiénes somos más con toda esta política que estamos escuchando. Es muy importante para nosotros unirnos y una de las formas que nosotros hacemos eso es a través de la danza, porque al estar danzando aquí ahorita, a todo mundo se le olvidó cuál era su partido, ¿no? político. Robles también dice que espera encontrar formas de unirse a su comunidad y celebrar su cultura con su grupo de danza. Y aquí en Idaho, 3 personas están en la cárcel después de un tiroteo que dejó a 2 heridos en la noche del domingo. El Departamento de Policía de Boise informó que poco después de las 10 de la noche del domingo, los oficiales respondieron a un reporte de tiroteo cerca de las calles de Fairview y Cole. Encontraron a un hombre y una mujer heridos y los llevaron a un hospital. Los oficiales encontraron un vehículo probablemente involucrado en este tiroteo de una casa de la calle del North y Meridian y arrestaron a un hombre y a 2 adolescentes alrededor de la 1 de la madrugada. Un joven de 19 años identificado como Daniel Alanis Pineda de Meridian frente a cargos de robo, agresión agravada y uso de una arma mortal. Los 2 otros adolescentes estaban acusados de robo y la policía de Boise informó que todo comenzó después de que los sospechosos y la víctima se pelearon, durante los cual uno de los sospechosos tomó el teléfono, la billetera y la identificación o ID de la víctima. Las víctimas luego persiguieron a los sospechosos en un vehículo y que provocó otra pelea. Según la policía, los sospechosos dispararon contra las víctimas mientras estaban en su carro. Canal 7, Noticias de Idaho. Es hora de su primera alerta meteorológica. Vamos a mantener esas mañanas bien heladas para continuar la semana. También vamos a ver la diferencia entre las temperaturas por la tarde. Van a comenzar a subirse y mantenerse más estables ya que empecemos la mediación de la semana a continuar para el fin de semana. Y es posible que cuando lleguemos para el viernes agarremos un poco de nieve que nos viene para nosotros para el Valle de Tesoro, pero eso se mantiene más posibilidad en las montañas. Pero hablando de esas temperaturas matutinas, vamos a ver que por la mañana el miércoles y el jueves se mantienen esas temperaturas a 17 o 20 grados. Eso continúa llegando hacia el domingo ya que bajan de nuevo a 17 o 18 grados para terminar el fin de semana y empezar la semana que viene. Y esas van a ser las temperaturas muy heladas que nos van a continuar por lo menos las próximas 2 semanas antes de subir a temperaturas más estacionales que vemos normalmente durante este año. Pero al ver lo que nos espera para mediación de la semana, vemos que esta cresta de alta presión es que va a empezar a dominar nuestro patrón climático y es que vamos a ver esas temperaturas subir un poquito ya que lleguemos para mañana y ya que lleguemos al jueves y el viernes. Y aquí están las temperaturas máximas que vamos a ver los próximos 5 días. Esperamos subir al promedio que es 38 grados para el miércoles, subir un poquito encima de ese promedio a 39 grados y vamos a continuar así hasta que lleguemos al sábado y domingo después que llegue una frente fría a traernos temperaturas más heladas para llegar para el sábado y el domingo. Lo que sí empieza a mantenerse es ese sol que vamos a ver toda la semana hasta llegar al fin de semana. Es posible que se incrementen esas nubes para llegar al sábado, pero ya al llegar al domingo y el lunes vamos a mantener esas condiciones mayormente soleadas y vamos a ver que esas temperaturas regresan a temperaturas estacionales para el lunes. Gracias, Héctor. Tenemos una alerta para usted. La puente sobre la I-84 en Caldwell estará cerrada por un tiempo. El Departamento de Transporte de Idaho informa que la puente necesita arreglos y permanecerá cerrado hasta principios del 2026. La agencia también advierte que los conductores deben esperar cierres de carriles durante la noche de las próximas semanas. Y gracias por acompañarnos aquí en KTVB en español. Para obtener las últimas noticias locales y nacionales, visite nuestro sitio web en ktvb.com/español.